Hoy nos toca ver pues, realmente lo interesante de este punto, que vendría siendo, pues, cuáles son las herramientas o cuáles son las características propiamente del periodismo científico, ¿no? Porque existen modelos o existen géneros que nos permiten ir trabajando o ir explicando precisamente este tipo de cuestiones en relación al periodismo, ¿no? Y es lo que veíamos el lunes pasado. ¿Por qué hay reporteros o por qué hay periodistas que opinan? ¿Por qué hay reporteros o periodistas que solamente cubren notas? ¿Por qué hay periodistas o reporteros que tienen esta cuestión editorial, ¿no? Bueno, cada uno en un periódico, cada uno en una redacción, que es como se llama el lugar donde se reúnen periodistas, directores, columnistas, todo esto, en la redacción es donde se da esto. Nosotros, por así decirlo, tenemos como niveles de, eh, de, de reporteros que nos dejan o que tienen un trabajo determinado dentro de esta redacción. No todos pueden opinar, no todos pueden tener en cierto sentido la capacidad pues para escribir diferentes cosas, ¿no? Depende mucho del tipo de producto periodístico que están haciendo, depende mucho también del tiempo que estén en el medio de comunicación, depende mucho también de la experiencia, del expertise que tenga este reportero o periodista para hacer una u otra situación. Por eso también es importante, y les recuerdo, yo sé que esta cuestión de la línea o de la regla editorial puede ser complicada, compleja o hasta, ¿por qué no decirlo?, incómoda para el pensamiento de la gente. Lo real es que cada uno de estos, ¿cómo se llama? Cada uno de estos medios, llámese de lo que sea, llámese periodismo científico, llámese periodismo político, llámese periodismo deportivo, o llámese como sea, tiene un pensamiento editorial, tiene una línea editorial que hay que respetar, ¿no? Ya dependerá de cada uno de los, ¿cómo se llama? De los periodistas, si quieren o no seguirlos. Yo les decía, hay mucho periodista independiente, hay muchísimo periodista que se encarga de hacer lo que le corresponde hacer como reportero o como periodista desde su propia trinchera. Ojo, también es cierto que no podemos creer solamente en una sola fuente. Tenemos que investigar, tenemos que contrastar verdades y realidades y sobre todo tenemos que ser analíticos con lo que estamos leyendo o viendo. No siempre lo que vemos puede llegar a ser verdad y no siempre lo que es verdad aparece en las notas periodísticas. Y eso es algo que tenemos que entender. Por lo tanto, pues sí tendríamos que ver nosotros qué tipo de géneros periodísticos nosotros vamos a trabajar. Cada uno de estos géneros representa un tipo de redacción, representa un tipo de narración y sobre todo se, se colocan en diferentes partes de los, llamémoslo, medios audiovisuales, para generalizar, independientemente que estos sean escritos, para en cuestión de tiempo, en cuestión de tamaño y en cuestión de letras, que aquí también es importante determinar. Cuando nosotros hablamos de periodismo, nosotros tenemos tres retos tremendamente importantes que ver con los géneros periodísticos. Si es en periódico o revista, es el espacio que yo tengo asignado para una nota. Si es en televisión o radio, es el tiempo que yo tengo para poner una nota o meter una noticia. Si es en redes sociales, es el tamaño y es el tipo de red social, es el tamaño, cuántas letras puedo, cuántos caracteres puedo hacer con esta nota y sobre todo qué tipo de medio, qué tipo de red social estoy trabajando en mi nota. No es lo mismo un Twitter a un Facebook. Facebook ya no es para los chavos, ya los chavos ya no están ahí. No es lo mismo Instagram que Twitch. No es lo mismo Twitch que YouTube. No es lo mismo YouTube que Spotify. Entonces, tiene mucho que ver lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo para poder ir trabajando diferentes tipos de notas. Por eso, cada tipo de género periodístico es preferido
por ciertos medios y por ciertas personas. No porque sea mejor, no porque sea ¿cómo se llama? La mejor opción, sino porque es lo que tenemos a la mano, es lo que se puede colocar en ese momento. ¿Vamos bien? Por lo tanto, bueno, de los primeros géneros nosotros tenemos tres tipos de géneros periodísticos, o tres grupos de géneros periodísticos, que se le pueden llamar géneros informativos, que es la noticia, que es la notadura, lo que yo llamo notadura. Una notadura es una nota que aparece todos los días. No sé, transportistas del Estado de México bloquearon reforma debido a que no han sido tomados en cuenta en relación a el aumento de precio del pasaje. Punto. El líder de los autotransportistas exige hablar con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para ponerse de acuerdo cuáles van a ser las negociaciones hasta este momento. Punto. La información está en proceso. Es una notadura, una nota, se dice lo que se cuenta, se dice lo que se hace y se acabó. También tenemos en esa cuestión el reportaje. Para mí, el rey de las notas periodísticas, el amo y señor, el medio que reúne mucho más en cuestiones de este tipo, sería el reportaje. El reportaje es un género periodístico que no solamente conlleva a la noticia en sí, sino que tiene una combinación de otros géneros periodísticos que le permiten ser mucho más amplios. Tiene entrevistas, tiene noticias, tiene semblanzas, tiene muchos elementos que permiten entenderlo de muchas maneras posibles. Y lo ideal sería que los reportajes tuvieran espacios mucho más grandes en los medios de comunicación. Actualmente, de manera muy desafortunada, prácticamente ahorita todo lo que vemos en YouTube le ponen reportaje, cuando en realidad, pues no es otra cosa más que una publinota, un publireportaje, es decir, alguien lo pagó para que lo hiciera. No tiene datos mayores a lo que le pagaron por hacer. Pero el reportaje, en mi consideración, vendría siendo el rey de los géneros periodísticos. También dentro de este punto, pues nosotros tenemos a la entrevista. La entrevista es un género periodístico en el cual el reportero le pregunta a una persona de interés general, de interés para el medio o de interés para la sociedad, situaciones o cosas que nos permiten aprender de esa persona. Nos permiten tener una valoración alrededor del personaje al cual estoy entrevistando. Es importante saber qué tipo de entrevista vamos a hacer. No todas las entrevistas a veces corren en el sentido de pregunta y respuesta. No todas las entrevistas pueden ser en lugares acomodados para la entrevista. Entonces el reportero tiene que ser muy hábil para entender en dónde la va a hacer, en dónde va a ser ese reportaje y de qué manera pueden hacer ese reportaje o esa entrevista. Por lo tanto, pues lo ideal es que se concierta la entrevista en un lugar neutral para que ambos, tanto reportero como entrevistado, tengan una forma lineal, pues, de verse, ¿no? De entenderse y de poderse preguntar. La crónica es un género periodístico que tiene una estructura de manera cronológica y esa cronología nos va a ir contando pues un suceso, ¿no? En relación a lo que está pasando alrededor de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando fue el 11 de septiembre, lo primero que los periódicos trabajamos en ese momento fue una crónica. ¿A qué hora se habían salido los aviones? ¿A qué hora habían despegado? ¿A qué hora los terroristas habían tomado los aviones? ¿A qué hora se les había avisado de los familiares que iban en el avión hacia sus familiares fuera del avión? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿A qué hora el ejército estadounidense tomó la decisión de avanzar con los aviones? ¿A qué hora impacta el primer avión en la torre sur de Nueva York? ¿A qué hora impacta la segunda? Entonces, íbamos llevando ese conteo. Estas crónicas pueden ser a nivel de lista cronológica o puede ser una narración cronológica. Es lo que pasa, por ejemplo, una narración cronológica es lo que vemos nosotros cotidianamente en las crónicas deportivas. Al minuto tal, un centro y lo falló y después vimos que al minuto tal van llevando una narración cronológica.
que eso es importante porque no todos los sucesos pueden ser nada más hora y evento, sino que tienen otro tipo de consideraciones, pues, para una crónica. También tenemos los géneros de opinión. Los que participan aquí, informativos, pueden tener oportunidad en los géneros opinativos, pero depende la experiencia, el tiempo en el medio y sobre todo la expertise, o sea, en qué son expertos para poder opinar. Un reportero que tiene 2 semanas en el periódico, pues no podría participar en géneros opinativos, porque no conoce la estructura o el pensamiento o la línea editorial de manera correcta como para poder hacer un periodismo de opinión. El periodismo de opinión tiene que ver con el editorial. Ojo, yo sé que hay cosas en el periodismo que no nos gustan. Es que atacaron al que me cae bien, es que dijeron cosas del que yo voté, es que la editorial normalmente está escrita por la persona que es el director del periódico o bien es el editor más viejo o con más experiencia en el medio, televisión, radio, lo que sea. Pero su término, el término de la editorial es escribir prácticamente el pensamiento, la línea editorial con el que se va a tratar el medio. Entonces, pues si la revista es cultural y la línea editorial dice que el teatro es importante porque es lo que se cubre nada más, pues va a hablar de teatro, o va a hablar de cine, o de cine, teatro y televisión, o como en la película de la lucha de caricaturas de lucha libre AAA, lucha y trucha, ¿no? O sea, los de luchas y de pesca. Entonces, cada línea editorial, cada revista o cada medio tiene su propia forma de pensar, tiene su propia forma de interpretar la realidad. Dirán, ojo, es que está interpretando, entonces no es correcto. No, no es que no sea correcto o sea incorrecto, es su forma de transmitir noticias. Por eso no te puedes quedar con un medio. Si vas a trabajar en cuestiones de información, tienes que cruzar muchos medios, tienes que ver qué es lo que dicen varios para también sacar o entender cuál es la realidad que tú estás viendo. Repito lo que dije el lunes pasado. Si el medio me dice algo y yo salgo a la calle y veo otra cosa, entonces yo me voy con la realidad que yo veo. Y si no se está reportando eso, entonces la línea editorial muy probablemente tenga un sesgo, un pago, que no les deja ver ese punto, ¿no? También en el género opinativo está la columna. Hay columnistas que se encargan de escribir. Teóricamente los periódicos tendrían que ser neutrales, tendrían que ser muy objetivos. Por eso, muchos de los columnistas, yo tengo columnistas de diferentes partidos políticos, de diferentes equipos, de diferente pensamiento, para que en la pluralidad del medio, pues cada quien vea o saque sus propias conclusiones. Pero un columnista normalmente es alguien que tiene muchísima experiencia en ese tipo de cuestiones. Por eso vemos tantos, ¿cómo se llama? Vemos tantos columnistas que son políticos o que son deportistas profesionales o que son gente que se encarga de, ¿cómo se llama? De analizar, pues, una situación. Hay columnistas de política, columnistas de economía, columnistas ¿cómo se llama? De educación, columnistas de muchas cosas, pero ellos solo se dedican a eso. No sé si recuerdan a ay, porque traigo la cabeza tan, ¿cómo se llama? Tan mal. Por ejemplo, eh, Carlos Monsiváis durante mucho tiempo fue columnista de cultura y hablaba de fenómenos culturales, hablaba de libros, hablaba de muchas cosas. Eh, por ejemplo, Germán Dehesa, no sé si ustedes llegaron a leer la columna de Germán Dehesa en el Reforma. Créanme, bueno, reitero, a lo mejor son muy jóvenes como para acordarse de Germán Dehesa, pero Germán Dehesa tenía una columna en Reforma y era bien interesante porque te contaba eventos de la Ciudad de México muy cotidianos. Y por ejemplo, su esposa se casó 2 veces, pero una de ellas, ella le decía la Thatcher,
y luego se casó con otra, y era la Hillary, y luego tenía sus 3 hijos, que uno era del frijol y no sé qué tanto, y él te escribía de una manera que, no, fuimos al fútbol, y el frijol quiso unas papas, la Hillary no le interesa mucho el fútbol, pero nos acompañó. Entonces, son columnas, son crónicas, son narraciones de algo en particular, pero tiene que ser muy especializada. Por eso las columnas de opinión normalmente están especializadas en ese punto. Ahora también, dentro de los géneros opinativos, pues, está la crítica. Esta no hay que confundir una columna de crítica con un ataque personal a alguien. Ahorita en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados, dicen, es que yo soy un reportero de crítica. No, tú eres criticón, porque no me estás dando los datos. Me estás diciendo, pues ahí está la información, ahí hagan lo que quieran con ella, ustedes decídanlo. No, no puedo decidir yo, porque yo nada más tengo acceso a 1 o 2 medios. Yo necesito que el crítico diga una crítica construida por medio de argumentos, elemento que normalmente este tipo de youtubers que se llaman periodistas no tienen. Hablan de las cosas, pero no tienen una crítica construida en base a argumentos. Tienen una crítica construida en base a prejuicios. Y esto, por ejemplo, en ciencia es completa y absolutamente infactible. Por ejemplo, el fracking. Los que entienden del fracking es fracturar ¿cómo se llama? La tierra. Lo que voy a decir muy probablemente esté incorrecto, después ahorita en las preguntas me corrigen, es fracturar, abrir y sacar el gas. Esto es tremendamente peligroso, muy peligroso. Pero de eso, a decir, no, es que el mundo se va a acabar, ya es otra cosa. Por ejemplo, decir, es que la gasolina en 10 años ya no va a existir. No, eso no es cierto. Entonces, tenemos que tener los argumentos para hacer una crítica. De la misma manera que le pido a un alumno que me escriba un ensayo con argumentos que permitan validar lo que está haciendo, de esa misma manera yo construyo una columna crítica. Y voy a decir por qué, y dónde están los datos, y de qué manera voy a trabajarlo, y por qué se opina de esa manera. Puede haber personas que escriban una columna de crítica contraria, pero los argumentos son los que deben hablar. No simplemente mi enojo o mi animadversión por alguien o por algo. Pues no es factible. ¿Me explico? Entonces tiene que ser la columna crítica tiene que tener esos argumentos validados, suficientes y estudiados para que sea una crítica bien hecha a nivel periodística. Obviamente también existen estos géneros interpretativos, que son la crónica interpretativa y el reportaje documental. Los documentales normalmente es una mezcla entre el periodismo y el cine. Y obviamente, como en todo, puede tener una carga política fuerte, pero la idea es que la crónica interpretativa y el reportaje nos permitan tener una interpretación de un evento. Algo, por ejemplo, no sé si llegaron a ver el documental de Bowling for Columbine, de la matanza en Columbine, Colorado, en el 99, que hizo Michael Moore. O también otro de los documentales que él hizo, que es Fahrenheit 457, no me acuerdo, se llama Fahrenheit algo, también de Michael Moore, que habla acerca de que habla acerca del por qué, Fahrenheit 911 se llama, que habla acerca del por qué Estados Unidos invadió eh, Irak, creo. No recuerdo exactamente, pero ¿cómo se llama? Lo invade, y él lo que hace es decirle a la gente, ¿sabes qué? No lo invadió porque los iraquíes hayan matado estadounidenses. Estados Unidos lo invadió por el petróleo. Y tiene un montón de construcciones alrededor de ese tipo de cosas. Es un documental que a final del día, pues nos permite tener una visión del mundo. Ojo, muchachos, esto quiero que lo entiendan bien.
porque por eso se llaman medios de comunicación. Son puentes que me permiten enterarme de algo, pero el medio en sí no significa que tenga la razón del mundo. Porque ustedes, por ejemplo, lo que ven de mí en este lugar, están viendo una pantallita que yo estoy delante de un fondo creado virtualmente de la Estrella de la Muerte, de un destructor imperial. Entonces, por decir, no lo hagas, el Uriel anda en el espacio. Ustedes saben que no es así. Desgraciadamente, en la televisión, en el cine, en nuestros periódicos, en nuestras pantallas, nos pasan eventos que solo alcanzo a ver por esa pantallita. Entonces, el medio, y quiero que lo entiendan, el medio no es el fin de la información. Yo no puedo creerle absolutamente todo a un medio, o a dos, o a tres. Yo tengo que cruzar esos medios, tengo que contrastar esos medios. Porque si no, pues vamos a seguir creyendo que era un día muy soleado en el 68. Vamos a seguir creyendo que hay santidad en muchos de los políticos que tenemos. Vamos a seguir creyendo que, ¿cómo se llama? Que existen los ovnis, porque Maussan lo dijo. Tengo mucho de ese tema, pero bueno. Entonces necesitamos cruzar. Y esta es una cuestión interesante porque los géneros interpretativos me interpretan una parte del suceso, no todo. Y en este sentido, pues no, el punto central de esto es entender que nos están platicando solamente una parte y que requerimos también entender la otra. Y obviamente dentro de estos géneros, todos estos géneros, pues obviamente es interesante o es importante analizar o ver de qué manera estos géneros se van ayudando. Ojo, muchachos, esto es bien bonito, porque mm, evidentemente un género, no, a muchas de las ocasiones, un género no trabaja solo. O sea, a lo que me refiero es, yo puedo tener una noticia que tenga una entrevista. Yo puedo tener una entrevista que tenga partes de reportaje. Yo puedo tener un reportaje documental, un documental que incluya la entrevista y parte de un reportaje. Entonces, yo puedo ir construyendo, jalando ¿cómo se llama? Estos géneros periodísticos para crear un género más grande, que le podemos llamar un metagénero. Y en ese sentido, poder transmitir de una mejor manera una noticia. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Eso es importante, es la forma en que yo quiero contar las cosas. Por el hecho de querer contar las cosas de una manera, no significa tergiversar el hecho, no significa contar lo que se me pegue la gana, significa entender lo que estoy viendo, poder corroborar lo que está pasando para poder transmitírselos a ustedes, ¿sale? Y no caer en falsedades de declaración, falacias o noticias falsas, que eso también pasa mucho en algunos reporteros y en algunos periodistas, ¿no? Reitero, nuestros retos mayores como reporteros y como periodistas, en cualquier medio, nosotros los podemos tener como por tiempo, porque no puedo hacer una nota de 2 horas, porque no hay quien me las pague. O sea, el radio, la televisión y de cierta manera el YouTube, por el tiempo consumido, es el tiempo que te pagan. Por eso tienes tiempos determinados. Obviamente el espacio, muchas veces no tienes todo el espacio porque hay publicidad, porque hay otras notas, porque hay muchas cosas. Es importante entender esos espacios que tienes tú para publicar en momento dado, por ejemplo, en redes sociales o bien en periódicos o en revistas. Y obviamente algo que también es importantísimo es la visión que queremos transmitir. Yo les podría decir que como periodista, uno de los retos también que tenemos es la presión. O sea, la cantidad de tiempo que tienes para analizar y leer todo para que pueda salir. Pero sí es importante, es un reto que todo reportero, que todo periodista de cualquier tipo de género tiene, es observar. No podemos ser reporteros si no observamos. No podemos ser reporteros si no nos fijamos en lo que está pasando en nuestra vida. No podemos salir por el mundo
tapados de los ojos diciendo, mira, todo está bien. Y a nosotros nos decían mucho, ¿no? ¿Cómo se llama? En una capacitación que tuvimos del Z de Ciudad Juárez. Si el mundo se está cayendo, pues como reportero tienes que decir cómo, ¿no? Tienes que escribir algo alrededor de eso. Y eso también es importante. Observar es importante. Reitero, no siempre la nota está sobre el templete. La nota está con el político. La nota está en la rueda de prensa. La nota está en lo que todos escriben. Muchas veces la nota está abajo. Es lo que está pasando con los niños, es lo que está pasando con las mamás, es lo que está pasando con el productor que está platicando con otra persona, es lo que pasa afuera de tu colonia, es lo que pasa en ese sentido. Hay un dicho periodístico, ¿no? Que 5 personas reunidas platicando de algo ya es una nota. Entonces, sí tenemos que ser muy observadores, tenemos que ser muy analíticos y sobre todo entender que hay veces que tenemos que transmitir nuestra información rápido, conciso, pero muy bien escrito, para hacer que los que nos leen, nos ven, nos escuchan, se queden ahí, digan, caray, esto me interesa, esto es importante, esto es algo que necesito saber. Y es ahí donde nosotros, como periodistas, tenemos que agilizar pues nuestra capacidad para contar algo. Que eso también es importante y es necesario que nosotros lo vayamos viendo, ¿no? Les digo, para tener más o menos una definición o un contexto de lo que me estoy refiriendo, pues estamos hablando de este punto, ¿no? ¿Qué es la noticia? Es un relato, un hecho actual. Tiene que ser relevante de interés público. Tiene que ser breve, tiene que ser objetiva. No puedes contar eh, un solo punto, no puedes verlo desde una sola ventana. Tienes que ver qué es lo que sucede alrededor. Obviamente tiene que ser clara. Híjole, hay veces que hay reporteros que escriben como hablaba Sammy. ¿Recuerdan ese comediante? Sí, sí, ¿Vieron? sí, 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 no, sí, 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 no, o sea, porque no se le entiende, o sea, sus ideas, su escritura es muy vaga. Entonces tiene que ser muy objetiva, tiene que ser clara y se caracteriza por la estructura de las preguntas con W, quién, o de las preguntas con Q, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. La estructura ¿cómo se llama? De esta nota nos permite enterarnos de manera muy rápida y muy eficiente de lo que pasó. Reitero, actualmente, miren, había un estudio, no recuerdo de qué universidad era, acerca de la atención. Y nosotros actualmente tenemos atenciones muy cortas. De hecho, por eso los títulos de las notas, y lo que viene abajo, que nosotros llamamos, ¿cómo se llama? Sumarios, o cintillas, tienen que ser muy rápidas, tienen que explicar muy rápido la nota, porque ya hay poca gente que lee el cuerpo de la nota. Entonces leen cabeza, nosotros le llamamos cabeza, kicker, sumario, el lead y se acabó, no leen más. Entonces tienes que agilizar muchísimo la lectura. Por lo tanto, tienes que ser breve. Pero por ser breve no significa ser incompleto. Y eso es importante en la cuestión de la práctica de la redacción. También una crónica, les decía, narra un hecho o evento de manera un poquito más subjetiva, personal, pero esta, pues, además de que incluye detalles, emociones, reflexiones, va en un sentido cronológico. O sea, va en sentido de los tiempos que tú vas llevando, ¿sale? Que eso es importante. Muchas, muchas gracias. Que me trajeron agua porque me estoy muriendo del calor. Permiso. Disculpen, es que aquí donde estoy supone que es frío y está haciendo un calorón de primera. Tenemos una redacción muy, muy caliente, decía un amigo ¿cómo se llama? En el Sol de León. Ahora, el reportaje narra un hecho o situación de forma más detallada, más profunda. Ahí sí tienes más chance de estar entrevistando mucho más gente, estar triangulando información, estar contrastando hechos y sobre todo incluye un análisis mayor del evento, una contextualización, porque toda nota tiene un contexto y puede ser objetivo o interpretativo. Yo puedo interpretar un hecho o puedo hacer un reportaje directamente objetivo. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y en este sentido, podemos trabajar o podemos ver
de qué manera voy a contar el reportaje, desde qué lado lo voy a ver. Porque todo tiene diferentes formas de hacerlo, pero es interesante ver cómo acomodar los hechos. Es, valga la analogía, pero es contar un chisme, pero contarlo bien, o sea, que la gente se entere de todo lo que pasó. Por otro lado, también la entrevista, que es esta conversación entre periodista, entre una periodista y una persona, que tiene que tener características importantes para que sea también de índole general, una importancia general de algo, pues obviamente tiene esta cuestión acerca de puntos de vista, temas específicos, reflexiones y algo que le pueda dejar al público el por qué estoy entrevistando a esta persona. Por ejemplo, hay muchos programas de entrevistas, ¿no? O sea, me, Pacheco, por ejemplo, era muy buen entrevistador y es una de las, era una de las, Cristina Pacheco era una de las glorias de la forma de entrevistar. ¿Por qué? Era muy al lugar, tenía muchas formas. Por ejemplo, Carmen Aristegui, pese a que no nos caiga bien a unos y a otros sí, es muy buen entrevistador, la verdad. Y por ejemplo, Jordi Rosado, que tiene su programa de entrevistas, pues la verdad es que carece mucho de habilidad para entrevistar. ¿Por qué? Porque no es capaz de preguntar, de acercarse al tema sin estar peloteando elementos diferentes a lo que es la entrevista. Entonces hay que ser muy conscientes de ese punto. Y estos géneros informativos, pues normalmente lo que buscan es darte a conocer algo, ¿no? Que el punto central del periodismo es informar. Hay gente que depende de esa información. Ahora, si lo trasladamos a periodismo científico, pues tenemos que ser capaces de poner a la vista cosas que no son tan fáciles de entender. Lo veíamos con las pseudociencias, ¿no? Esta cuestión de que para todo es física cuántica. Fantasmas, física cuántica. Que un ovni, física cuántica. Que ¿cómo se llama? Que críptidos, física cuántica. Que mi suegra tiene barba, física cuántica. O sea, todo es física cuántica, ya. O sea, todo metemos a física cuántica sin importar si la entendemos o no. Y luego hay gente que dice, no, es que ni lo de la física cuántica le entiende la física cuántica. Por eso, este fantasma es física cuántica. Pues tampoco, o sea, no, hay que ser conscientes de ese punto, hay que saber la verdad y hay que entender que tenemos de poner la ciencia en conocimiento y en servicio de la gente. Por eso nosotros nos especializamos en platicar esa ciencia, en transmitir noticias de esa ciencia, en ayudarnos de la investigación para poder transmitir esa ciencia. Que el periodismo es lo que busca, sacar esas notas, sacar eso relevante de lo que no, de lo que parece que no lo es, y poder transmitirlo de cierta manera en formas muy bien estructuradas para que lo puedan entender. Ya hay montones de formas de hacerlo. El cómic, por ejemplo, ya hay cómics informativos alrededor de la ciencia. Hay formas de hacer que la noticia, que la crónica, que el reportaje, que la entrevista, que todo eso sea más accesible para ustedes. Y no para, o sea, digo para ustedes, para todo el público en general, ¿no? Por ejemplo, mi niño que ve Mark Robert, que hace experimentos con ardillas, es un reportaje científico, pero estamos viendo ardillas y les ponen nombre y se caen y se ríen y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y te enseña a hacer pequeños experimentos de química, hay, de física, y hay unos de mecánica, y hay unas cuestiones así. Por ejemplo, me acuerdo mucho de este programa, le gustaba a mis hijos, no sé si sus hijos los llegaran a ver, no creo que algunos no tienen hijos todavía, pero se llama Blaze and the Monster Machine, que son caricaturas que por medio del juego y por medio de aventuras muy sencillitas te explican principios de ingeniería. ¿Qué es eso? Es un reportaje, o sea, es una caricatura, es divulgación de la ciencia, pero que tiene cuestiones o que tiene orígenes en este reporte o esta búsqueda de información alrededor de, ¿cómo se llama? De algo de ciencia, ¿no? Que es muy interesante porque ahí aprendí yo muchas cosas que no sabía y pues mis hijos me iban enseñando conforme íbamos viendo el programa. Perdón, pero es que sí está haciendo mucho calor. ¿Me explico? Esa es una cuestión importante. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos tranquilos? Muy bien. Si voy muy rápido,
ahí me pueden decir que me espere, porque yo ya les voy dando este tipo de cosas. Pero esto de los géneros periodísticos es lo más divertido que hay. Bueno, a mí me gusta mucho estar en esta cuestión del periodismo. Muchas gracias. Y en este punto, pues obviamente sí es importante, las noticias estas que aparecen en primera plana, en este tipo de cosas, pues esa es una cuestión de nota. Las crónicas, les digo, tiene que ver con cuestiones de tiempos, cómo voy manejando los tiempos de lo que voy contando. El reportaje a mí me encantaba hacer reportajes, porque aparte de que no iba todos los días al periódico, sino que me concentraba en el reportaje, conocí mucha gente. O sea, hice un reportaje, por ejemplo, de fitness, en ese tiempo cuando estaba poniendo de moda ¿cómo se llama? El, el CrossFit. Entonces entrevisté gente que hacía CrossFit y probé yo dos, tres cosillas de CrossFit. Me moría haciendo ejercicio en ese tipo, pero vas comprendiendo muchas cosas. Yo, por ejemplo, también hice una vez un reportaje alrededor de qué se necesita para ser bombero. Y es increíble la cantidad de cosas que tienes que saber, porque yo no sabía que uno abre una manguera y pues la detienes y ya. No, no, para tener una manguera de bombero requieres técnica. Tienes que saber cómo enredarte entre las piernas y cómo ponerla, porque en el primer disparo, sales volando. Y yo no sabía eso. Entonces vas conociendo y vas ayudando a que la gente, porque hay dudas tuyas que pueden ser las dudas de los demás. Y eso es lo que vas trabajando o vas ayudándote alrededor de este punto de estar reporteando. La entrevista, como les digo, pues obviamente es una plática en la cual el entrevistador busca tener los mejores datos, lo mejor del entrevistado. Yo les recomendaría mucho, si están interesados, por ejemplo, en hacer entrevistas, a científicos de su escuela o cosas por el estilo, sean conscientes que lo van a entrevistar porque él sabe. Y si él sabe, tenemos que darle la oportunidad de que nos diga que sabe. Porque luego hay gente que entrevista y parece ser que están compitiendo, jugando un ajedrez mental con el otro para ver quién sabe más. Y la neta no es así. Yo he visto muchos entrevistadores en YouTube que está platicando el entrevistado, ¿no? Acerca de el cómo subió al Himalaya. Y no, pues sí, estábamos subiendo al Himalaya y fue muy complicado porque se nos murió un burro. Y el entrevistador, yo recuerdo cuando subí a una montaña, sí, se nos murió un burro y cuenta su historia y no deja que el entrevistado cuente la suya. Entonces, a final de cuentas, ¿quién está entrevistando a quién? Entonces, ese es el punto central de entender cuál es tu papel como reportero y como entrevistador y cuál es el papel del entrevistado, esa es tu fuente que te va a dar esa información. Que también, obviamente, hay cosas que tenemos que ser muy conscientes en lo que le vas a preguntar. Digo, si vas a hacer una entrevista de debate donde pues tengas que sacarle cosas que a lo mejor no son tan fáciles, tan cómodas, pues tienes que prepararte mentalmente para que tus preguntas sean inteligentes, para que tus preguntas tengan la validez suficiente para hacerle eso. Porque no puedes llegar a preguntarle, a ver, ¿usted se robó dinero? Pues no. O sea, en la primera pregunta no puedes hacer eso. Oiga, ¿sí es cierto que usted mató a alguien? Pues no, tampoco. O sea, no puedes llegar a preguntar así. Tiene que haber primero una apertura, un diálogo que te permita darte la tarea de ir quitando esas capas e ir entendiendo cómo va pasando el asunto hasta que llegues al meollo de las preguntas fuertes, ¿no? Por eso tienes que ser también muy responsable con lo que haces como entrevistador, que muchas personas no lo hacen y piensan que nada más es golpear al entrevistador, ¿no? Sacarle la entrevista como sea. Entonces, también es importante que en una entrevista tener un guión de que les gusta, unas 5 o 6 preguntas y de ahí estar observando para saber qué preguntas puedo sacar de contexto. Puedo no tergiversarlas, pero de ese contexto que le estoy preguntando, tener 2 o 3 preguntas que me permitan avanzar en la entrevista. Porque yo tenía un conocido que lo mandábamos a hacer entrevista, pero sus entrevistas eran realmente muy parcas. Así de, ¿cómo se llama? Eh, Gildardo, ¿qué hace? No, pues soy el intendente. ¿Le gusta ser intendente? Pues más o menos. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? 15 años. Y ya, eso era lo que escribía.
Gildardo, el intendente que tiene 15 años trabajando, dice que no le agrada tanto su trabajo. Qué interesante sea eso, pues nomás para Gildardo. Pero si le hubiera preguntado, oye, ¿qué has visto en esta escuela? ¿Cómo haces tu trabajo? Eh, eh, ¿Conoces a la gente con la que trabajas? ¿Qué utilizas para limpiar? ¿Cuánto limpias? ¿Cuánto tiempo tienes limpiando de esa manera? ¿Algún día pensaste ser intendente? Pues todo eso te va ayudando para hacer una mejor entrevista y también una mejor nota, un mejor panorama de lo que estoy reporteando. Porque sí, a veces nos olvidamos de que la gente tiene cosas que platicar, la gente tiene cosas que decirte y no puedes cortarlo, no puedes cerrar las preguntas a solo preguntas abiertas. Tienes que ir dirigiendo, tienes que ir platicando con él, sin meterte tú tanto, o sea, sin que tu experiencia o que tu vivencia eh, corte o limite la respuesta ¿cómo se llama? Del entrevistado, ¿no? Espero ser claro en ese tipo de cosas, porque luego cuando entrevistan a alguien, pues obviamente sí es importante hacer esas preguntas interesantes. Por eso vamos a tener esta tareita. Ahorita nos vamos a ir a receso, pero les voy a poner la tareita de una vez y vamos a seguir hablando de esta cuestión de periodismo en otro tipo de dinámicas. Pero la tareita pues va a ser en un periódico o revista, impreso, digital, como quieran, van a identificar estos géneros periodísticos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a decirme, en una hoja de Word, me van a decir, copien y peguen la nota y me digan, esto es una nota dura. Yo chequé que esto, como tiene entrevistas, tiene todo eso, es un reportaje. Si está muy largo, nada más pónganme la liga para poder checarlo. Esto es una entrevista, esto es una columna de opinión, esto es tal cosa. Entonces me van a mandar esa tarea o esa cosa ahí. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo la tarea? Si no, al final la explicamos, pero esta va a ser la tarea por lo pronto. Ahorita nos vamos a ir a receso. Muy bien. Pues ya regresamos 10 minutitos, aunque es chiquito, pero nos vamos a ir acomodando y nos vamos estirando un poquito para que esto no sea tan eminentemente pesado. Pero pues es interesante este punto, ¿no? De ir viendo. En este caso, vamos a hacer esta práctica de géneros periodísticos para que los vayan reconociendo. No se preocupen si se equivocan, o sea, nada más cuestión de que busquen ustedes ir acomodando o ir entendiendo cómo es esto. Miren, vamos a hacerlo de esta manera. Mm, Vamos a trabajarlos así. Mm, Miren, estos serían los géneros periodísticos. Ya les expliqué algunos, pero para irlos entendiendo, pues también sería bueno estar atentos o ver ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, es una explicación un poquito corta, pero concisa, de lo que puede ser el periodismo científico. ¿Me escucha? Ujú, gracias. En este video les presentamos una perspectiva del periodismo científico que articula la producción de conocimiento con la búsqueda de soluciones a los desafíos de la sociedad. La actividad periodística destinada a la divulgación de ciencia y tecnología tiene sus retos. El periodismo, cuando no está bien hecho, puede confundir y llegar a desinformar sobre el verdadero sentido de una investigación. Esto en parte se explica por las dinámicas económicas que atraviesan los medios de comunicación masiva y que pueden repercutir en la calidad de los contenidos. Realizar periodismo científico implica adentrarse en un vocabulario ajeno, comprender y captar lo esencial para compartirlo de una forma amplia y creativa que no comprometa la rigurosidad del contenido. La tarea es doble: aprender conceptos para entender la ciencia y desarrollar estrategias para adaptar la forma en que ésta se cuenta. El periodismo científico hace ese trabajo. Se dedica a cruzar el puente de manera repetida para promover un diálogo entre los actores de la cuádruple hélice: academia, empresa, gobierno y sociedad. Si las personas están informadas y conectadas con la realidad científica, será mucho más probable que el conocimiento se use como referencia para la toma de decisiones importantes a nivel personal, familiar y social. Y ahí es donde entramos los periodistas científicos.
La idea es investigar esos documentos, esos artículos científicos que ustedes están produciendo, sentarse con ustedes para en ese intercambio de la conversación poder entender ese lenguaje muy especializado que ustedes están usando para convertirlo en un lenguaje mucho más coloquial, de tal manera que podamos contar esa historia a diferentes públicos, que pueden ser los tomadores de decisión, que pueden ser los campesinos, puede ser cualquier comunidad que esté interesada y quien pueda aplicar ese nuevo conocimiento de ustedes. Así uno puede empezar a generar una cultura científica en el país. En Colombia y en Latinoamérica, la presencia de contenidos y espacios para el periodismo de ciencia en los medios de comunicación es muy baja. Las consecuencias de esto son graves y las vimos durante la pandemia del COVID-19, que trajo consigo mucha desinformación. Este tipo de situaciones lleva a un escenario de promesas no cumplidas y debilita la percepción de la confianza que genera la ciencia. Pero la pandemia también fue un ejemplo de cómo el periodismo científico permitió que los expertos articularan la comunicación de su saber con diferentes audiencias, y por primera vez fuimos testigos de la constante actualización y autocorrección de la ciencia. Estamos en un momento crucial en el que los descubrimientos deben ir más allá del artículo científico y el espacio académico, para empezar a transmitir que la ciencia es un acuerdo social donde se discuten los hallazgos y se actualiza el conocimiento. Los periodistas científicos y los profesionales en comunicación son aliados en esta misión. Estas son 3 recomendaciones para interactuar con el periodismo científico. Apertura. Mantenga una actitud dispuesta a hablar o escribir de su investigación en contextos no académicos, apoyándose en quien es hábil comunicando y conoce las necesidades de la sociedad. Claridad. Realice un ejercicio constante de destacar los elementos claves de la disciplina sin enredarse en detalles que puedan diluir el impacto del mensaje. Empatía. Reconozca la necesidad de información de las audiencias y atiéndalas sin complicar el mensaje ni sacrificar la rigurosidad del proceso. Contar la ciencia también implica desmitificar del imaginario colectivo que es algo fuera de lo natural o desconectado de lo cotidiano. El periodismo científico es fundamental para conectar a las personas con la relevancia del conocimiento. Su papel va más allá de informar, destaca la importancia de prestar atención y discriminar entre lo auténticamente científico y las posturas que meramente pretenden serlo. Volvemos a los puentes entre la realidad de las personas y la evidencia científica. Nuestro compromiso es con las comunidades, y para mejorar el vínculo entre el conocimiento científico y la sociedad, nuestro gran aliado es el periodismo científico. 4 minutos. Menos de 5, bueno, 5 minutos, pónganle, 5 minutos. E hicieron un reportaje. Ya les puse en el chat el video. Este es un ejemplo de un reportaje corto. Si se fijan, la particularidad de este reportaje es contextos, es importancia del periodismo, el contexto del periodismo, las formas de interactuar del periodismo y el por qué los científicos o de qué manera los científicos pudieran utilizar el periodismo para dar a conocer su información. No es un reportaje gigantesco, pero sí reúne las partes de lo que yo puedo hablar o de lo que yo puedo entender como un reportaje corto. ¿Vamos bien? Que esa sería una cuestión, ¿cómo se llama? Es un reportaje muy rápido, pero si se fijan, tiene mucha información. O sea, te dice cómo, cuándo, dónde. Este video es de la Universidad Javeriana de Colombia, de Bogotá, que tiene un programa interesante en comunicación social, que ven estos puntos en función del periodismo científico. Ahora, ¿qué es una notadura? Bueno, pues una nota periodística vendría siendo algo como esto, en esta relación, ¿no? Déjenles pongo un ejemplo. Me queda, me desacomodé el audífono. Pero bueno que tenemos YouTube, y de esa manera ya podemos hacerlo. Una nota periodística rápida, ¿no?
Hola, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te voy a hablar de las notas periodísticas. Así que pon mucha atención. Una nota periodística es un relato que presenta información reciente y relevante acerca de un tema en particular, una persona o un acontecimiento, el cual es de interés público. La nota periodística es uno de los formatos periodísticos más empleados por ser un texto descriptivo, breve y objetivo, que se centra en dar a conocer información actual y de interés social, político, económico, deportivo, entre otros. Al redactar su texto, los reporteros organizan la información utilizando la pirámide invertida. Esto quiere decir que los datos que consideran más importantes los representan al inicio del texto y continúan con la narración de los hechos en un orden de mayor a menor importancia, lo que permite identificar cuál es el aspecto que interesa destacar. A continuación, te mostraré la pirámide invertida. Título: debe llevar una oración breve y precisa que se refiere al contenido de la nota. La entrada son los datos más importantes de la noticia. Cuerpo de la noticia es el dato del acontecimiento que contempla la idea principal. Complemento: datos secundarios. La nota periodística se caracteriza por los siguientes aspectos: brevedad, predominan las oraciones y los párrafos cortos. Claridad, se emplea un lenguaje sencillo y directo. Sencillez, se integran los datos solamente esenciales. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. Nos vemos, pásatela chido. Y ahí les va una nota diaria. Una nota diaria, algo que vemos todos los días, ¿sale? Que sería un ejemplo, ahí sí para que vean por ejemplo, esta no, porque está muy fea. Mejor vámonos a otra nota como esta, por ejemplo. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, a las 6 en punto estamos dando comienzo a esta primera emisión del noticiero de Televen. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, como a diario lo hacemos, siempre preparados y pues dispuestos a ofrecerles un perfil de lo que es el universo informativo de este día, miércoles 29 de abril. Muy importante. Bueno, agradecerles también esa audiencia e invitarles desde este mismo momento a que se incorporen, participen, envíen sus mensajes a través de la encargada de la Presidencia de la República. Pues frente a este nivel de interés, hablaba nuevamente pues del tema, ratificaba pues que habrá pues una corrección, no lo definía aún, no lo especificaba. Por ello el nivel de saber, el nivel de inquietud de saber cómo va a ser esto. Si es un aumento del salario mínimo hasta determinado nivel, acompañado de ello con bonificaciones a través del sistema Patria, qué va a pasar con los pensionados del Seguro Social y la corrección de esos 130 bolívares mensuales que reciben. Bueno, pendiente. Lo único que advertía Delcy Rodríguez es que esperemos, más o menos así decía, que el remedio no sea peor que la enfermedad. Atención con esto. Entonces generó pues interrogantes el planteamiento que hacía. Tendrá que ver. Aquí podemos ver un ejemplo del mal periodismo. Se fijan bien cómo titubea y es más, no te está diciendo información. O sea, simplemente está tratando como que medio pelotear, medio hacer, medio que hace, pero no entiende la nota. Y es una de las dificultades del periodismo como tal. Yo pensé que era otra, ¿cómo se llama? Era otro noticiero, pero se me perdió la página. Déjenme les busco una nota diaria. Por ejemplo, en esta Telemundo. Buenos días, hoy es miércoles 29 de abril. Y estas son las noticias más importantes ahora. Acusado de amenazar a Trump.
Por segunda vez el gobierno presenta cargos contra James Comey. Es por esta fotografía en redes y es inusual. Él, como director del FBI, había investigado a Donald Trump. Les diremos por qué esta foto desata la acusación y tenemos la reacción de Comey. I'm still innocent. I'm still not afraid. And I still believe in the independent federal judiciary. So... Tornados y tormentas. Oh, tornado right there on the road. Es el sexto día de caos por culpa del tiempo severo en el medio oeste. Hay un muerto en Michigan y en Texas un pueblo queda devastado. Varias personas resultan heridas por el paso de un tornado. Y de tiempo severo pasamos a inundaciones. El centro sur del país estará viendo más de 4 pulgadas de lluvia y el riesgo de inundaciones comienza a ser muy alto. Les tengo el pronóstico del tiempo en breve. Pendientes. Cuidado con sus redes. Es lo que advierten ahora abogados que están tramitando la residencia permanente. A ellos se lo advierten. Según reportes, el DHS está teniendo en cuenta opiniones en redes o que se participe en protestas. Aquí les diremos cuáles son las opiniones políticas que tienen en la mira. Vuelve a subir la gasolina, el combustible. ¿Se fijan? Estos son prompts, son como presentaciones rápidas de notas, pero ya hay nota. Te dicen cómo, cuándo, dónde y por qué. Te dicen qué pasó, cómo pasó y de qué manera lo están trabajando. Esa es una nota dura, es una nota diaria. Puede variar todos los días, a lo mejor posiblemente le den seguimiento a alguna, pero no todas estas notas van a aparecer diariamente, estas notas van a estar apareciendo diariamente en relación a algo en específico. Ahora, en este mismo video vamos a pasar una nota, ¿cómo se llama? Alrededor de la primera nota que ellos anunciaron, que es esta. Ocurre por una foto en la playa que publicó el año pasado. Marlene Guzmán nos dice sobre esta imagen que les digo y también sobre la reacción de Comey. Una foto de conchas marinas que forman los números 86 y 47 le podría costar la libertad a James Comey. El Departamento de Justicia anunció 2 cargos en contra del exdirector del FBI y ordenó su arresto. He knowingly and willfully making a threat to take the life of and to inflict bodily harm upon the President of the United States. Uno por amenazar de muerte al presidente Trump y el segundo cargo por transmitir esas amenazas a través de fronteras estatales. I'm still innocent. I'm still not afraid, and I still believe in the independent federal judiciary, so let's go. Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante un gran jurado en Carolina del Norte, donde Comey es propietario de una casa en la playa y desde donde publicó la imagen en Instagram el 15 de mayo del 2025. La acusación alega que una persona razonable y familiar con las circunstancias interpretaría la imagen con los números 86 y 47 como una expresión seria de intención de hacerle daño al presidente. I am not going to talk about the evidence that we have. That's unfair to him. It's unfair to the prosecutors. De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, el 86 es una expresión coloquial que significa tirar a la basura o deshacerse de algo, y el 47, legisladores republicanos y aliados de Trump lo asocian con el número del presidente. Por su parte, Comey aseguró que no sabía que esos números se relacionaban con violencia, a la cual se opone. Según este abogado criminalista ajeno al caso, la evidencia que hoy no presentaron será clave en revelar la verdadera razón que tenía Comey. Él inmediatamente, cuando vio que hubo una reacción de violencia, inmediatamente quitó la fotografía, dio una entrevista con el Departamento de Justicia. Va a ser un caso extremadamente difícil para el gobierno poder probarlo, porque tienen que probar lo que estaba pensando Comey en su cabeza en el momento. Esta no es la primera vez que Comey enfrenta a la justicia. La administración Trump lo acusó de mentirle al Congreso hace 5 años, un caso que fue desestimado. 2 altos funcionarios le dijeron a NBC News que a pesar de la orden de arresto, continúan las conversaciones entre el Departamento de Justicia y los abogados de Comey. Se espera que el exfuncionario se entregue a las autoridades a finales de esta semana. Gracias, Marlene. Y hay novedades. ¿Fijaron? Nota dura. El suceso, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, así de siempre lo pasado. Tuvieron declaraciones, tuvieron contexto, esa es una nota dura. Sí puedo, o sea, mejor dicho, sí se va entendiendo, o sea, ¿qué es una nota dura? No es una nota de investigación, pero es una nota dura, es una nota en donde tenemos información como tal. ¿Vamos bien? Entonces ya vamos nota dura, ya llevamos reportaje como tal. Vamos a ver ahora una parte o cómo se vería un documental.
en las notas que les estoy pidiendo no van a llevar, o mejor dicho, no llevan o no van a encontrar ni reportaje, o sea, bueno, pueden encontrar reportaje, pero son cortos, pero por ejemplo, esta cuestión de documental no la van a encontrar, no la van a poder encontrar. Entonces yo me conformo con que me den nota dura, entrevista, crónica y un reportaje pequeño. Con eso tengo, con esos 4 tengo. ¿Sale? Por ejemplo, les voy a pasar cómo se ve el inicio o de qué manera cómo se ve un inicio de un documental. Que ustedes ya han visto muchos, pero quiero que lo vayamos entendiendo, ¿no? Sí, era un día típico en los Estados Unidos de América. ¿Puedo ayudarle? Sí, quería abrir una cuenta. Claro, ¿qué clase de cuenta deseaba? Quiero la cuenta por la que dan un arma gratis. Muy bien. Había visto un anuncio en el diario local de Michigan en el que se afirmaba que si abrías una cuenta en el banco North Country, te regalaban un arma. Si abre un depósito, le regalaremos un arma. Aquí tiene el folleto. Échele un vistazo. Ya. En cuanto comprobemos sus datos y le investiguemos, podrá llevársela. Muy bien. Esta es la cuenta que quisiera abrir. Tenemos una cámara acorazada que siempre contiene unas 500 armas. ¿Tienen 500 rifles en su cámara? En nuestra cámara. Vaya. Tenemos que investigarle. ¿En el banco? En el banco. El banco tiene permiso para la venta de armas de fuego. ¿En serio? ¿Este banco también es una armería? ¿Qué pongo en lo de raza? ¿Blanco, caucásico? Caucásico. Caucásico. Espero ser capaz de escribirlo bien. Caucásico. ¿Es así? Sí. Gracias. No creo que eso les preocupe mucho. ¿Se le ha diagnosticado alguna deficiencia mental o ha sido internado en alguna institución mental? Nunca he sido internado en una institución mental. ¿Qué significa si se me ha diagnosticado alguna deficiencia mental? Si ha tenido relación con algún delito. Con algún delito, entiendo. O sea que si soy deficiente mental pero no un delincuente... Sí, exacto. Aquí tiene, Mac. Muchísimas gracias. Vaya. Yo tengo una de esas. Es muy suave, ¿eh? ¿Sí? ¿Tiene una? Sí. Y es un arma muy precisa, se lo aseguro. Genial. Quería hacerle una pregunta. ¿No creen que es un poco peligroso regalar armas en un banco? Fíjense, esto es parte de un documental que se llama Bowling for Columbine. En 1999 hubo una matanza en Columbine, Colorado, de 2 chavitos que entraron a una escuela a disparar. La premisa de este documental es que Estados Unidos tenía tantas armas que por eso se mataban. Y el documental rompe con esa tesis porque da la casualidad de que Canadá tiene el triple de armas, pero tiene menos homicidios que Estados Unidos. Y este documental trata de eso. Si se fijaron, este es el documental, pero no inicia diciendo, se mataron. Se inicia platicándote una parte del escenario, que es esta facilidad en Estados Unidos para comprar armas. Ese es un punto importante de esta cuestión, ¿me explico? O sea, un documental no es necesariamente un elemento periodístico que hace, ¿cómo podemos decirlo? Que trabaja directamente con una estructura de notas rápidas, sino que te permiten ir entendiendo el contexto por el cual, pues obviamente hay algo más. Miren, un documental científico. Que también, de estos hemos visto muchos. Por ejemplo, de Chernobyl, que está ahorita de moda. Chernóbil, 30 años después. La herencia nuclear humana. ...1945... Las primeras bombas atómicas de la historia cayeron sobre Nagasaki e Hiroshima. Para horror del mundo, más de 170.000 personas murieron como consecuencia del ataque.
No fue un ataque. Cerca de 57 millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica la finalizó de la noche a la mañana. Pero la caja de Pandora se había abierto liberando una atrayente cantidad de energía sin precedentes. Tanta energía que significó la muerte para los objetivos y una gran riqueza para aquellos capaces de utilizarla. Esta central cuenta con un lugar seguro en la historia de Estados Unidos. Es la primera central nuclear a nivel mundial, con propósitos exclusivamente pacíficos. En 1954, Rusia construyó la primera central nuclear civil. Luego el turno fue de Estados Unidos. Voté en contra de la energía atómica porque pensaba que era obra del demonio. Ahora sé que me equivocaba. Dios hizo el átomo. Los seres humanos tardaron... Aquí quiero ser muy enfático en algo. Creo que se han dado cuenta de una cuestión importante en los documentales, que tienen cargas emotivas o políticas muy determinadas. Chernobyl, nosotros sabemos que la energía nuclear no es mala, que las centrales nucleares no es que traten de contaminar al mundo y convertirse en una bomba atómica que destruya el universo, no. Es una forma de obtener energía que desgraciadamente en Chernobyl, por una cuestión de negligencia, explotó. Entonces, están pasando, se fijan, aquí no es una cuestión de donde la información es lo primero, están contextualizando lo que se pensaba en aquellos tiempos de lo que era la energía atómica. Entonces, de ahí parten, deshacen, van avanzando por medio de los eventos que se dieron, pero si se fijan bien, el inicio de este documental tiene mucho que ver con el contexto que se vivía en esos tiempos. ¿Se fijan? Es diferente, es una forma interesante de ver este punto. Ahora bien, les voy a pasar un poquito más adelante, donde ustedes pueden ver estas entrevistas y ver cómo lo va contextualizando. Pero la descontaminación del reactor radioactivo es extremadamente difícil. La suspensión de las centrales nucleares tiene 3 fases. Primero, se quita el combustible nuclear altamente radioactivo del reactor. Simultáneamente, la instalación se desmonta en bloques, se descontamina y se prepara para el almacenamiento definitivo. Todo sucedió con procedimientos de protección especiales. La gente se mantenía a 200 metros de distancia en una zona de control. Desde ahí controlaban las cámaras, movían las herramientas y también a distancia empaquetaban los materiales. Los combustibles nucleares altamente radioactivos ya se eliminaron de los bloques del reactor a mediados de los 90. Altos niveles de exposición a radiación son probables cuando el combustible nuclear ha estado en un reactor. El 99% de la radioactividad en una central nuclear la contiene el combustible nuclear. Contiene plutonio, altamente cancerígeno. La gente que participó en la limpieza de Chernóbil, los liquidadores, volvieron a poner el combustible nuclear en el reactor. No sé cuántos siguen vivos. Yo diría que ninguno. Poco después de la catástrofe... Digan, es información. Son datos científicos. Son datos reales. Pero conducidos por medio de una narración. Que eso también es importante que lo veamos. Vamos clarificando este tipo de ¿cómo se llama? Vamos entendiendo, vamos viendo cómo se ve un reportaje, estos géneros periodísticos. Ahora, vamos a las crónicas. No, qué feo. Estos son noticias y eso no quiero. Vamos, por ejemplo... Una crónica que es más fácil de entender, ¿no? Que es una crónica deportiva. Más o menos. Hola, buenas tardes, soy Desiree Ugarte y hoy les voy a hacer un pequeño ejemplo de lo que es una crónica deportiva. A las 4 de la tarde se abrieron las puertas del estadio. La pasión de la gente se dejó ir. Todos querían encontrar el mejor lugar donde
poder disfrutar de ese partido de fútbol que tanto habían esperado. A las 6 p.m. comenzó el primer tiempo. El silbato sonó y los gritos de pasión de los aficionados nos hicieron esperar. Las olas hechas por todos, los silbidos, los saltos de emoción cada vez que su equipo estaba cerca de anotar un gol. Minuto 24 del primer tiempo. El tablero marcaba 0-0. Ambos equipos estaban dando lo mejor de sí para obtener la ventaja. Aún no ocurría nada. Termina el primer tiempo, el equipo local se iba arriba en el marcador con un gol de Pepe. El equipo visitante queda desconcertado. Antes de empezar el segundo tiempo, se acabó. Pero bueno, ¿sí se fijaron? Tiempos, narración de sucesos y no iba adelantando esos tiempos. Entonces, tenemos una crónica deportiva. Yo puedo tener una crónica en sentido de lista, es decir, 10:40 se abren las puertas, 11:40 sucede algo. Este tipo de crónicas es mejor porque te permite entender lo que está pasando dentro de algo. Y bueno, un ejemplo breve de entrevista que se llama que, bueno, todos hemos visto ese tipo de cosas, pero es bueno recordarla, ¿no? Pues una de las cosas primeras que hice fue abrir una cuenta de cheques. Tenía 12 años. Nunca he sido director de empresa. En la escuela, estudiando ingeniería, pues no sabía leer balances, ni estados financieros. Me bajo ahí con los de ventas y les digo, salgan al mercado mañana 20% arriba. Entonces ahí fui a negociar con él y le saqué pago adelantado con el pedido y 10% de descuento. Entonces cayó muy bien el descuento. Entonces me fueron a ver que teníamos que hacer que la diferencia entre Raleigh y Marlboro fuera muy alta. Entonces los mandé a volar. No, hombre, he hecho un cambio ahí con Televisa de tiempo aire. No, ese año le ganamos en Marlboro, creo que 300 puntos. Me dijo que nos iban a comprar Regatam y que no valía nada porque Marlboro era de ellos. Pues, ¿qué crees que hice? Subí 20% el precio de Marlboro, vamos a exprimir a Marlboro y se va a caer su participación de mercado. Tardaron 3 meses en volver. Carlos Slim es uno de los personajes más influyentes en la historia empresarial de México y del mundo. Ingeniero civil por la UNAM, arquitecto de Grupo Carso y América Móvil y filántropo incansable a través de la Fundación Carlos Slim. A lo largo de más de 6 décadas, ha demostrado que se puede construir en la adversidad, crecer en las crisis y multiplicar oportunidades para millones de personas. Pero más allá de su papel como empresario global, Carlos Slim Elú es también hijo, padre, abuelo y patriarca de una familia que ha hecho de los valores y la unidad su mayor fortaleza. Lo que yo pensé es que era mejor tener 10 negocios de a uno que uno de a 10. El tiro de Telmex, pues sí era otro nivel. Cuénteme un poco el racional detrás de perseguir esta oportunidad. Mira, yo la verdad no tenía ganas de entrar. Eso cuando viene la crisis del 95 se complicó el mercado. Entonces fue cuando decidimos hacer el Telcel Amigo. Subsidiáramos los teléfonos para vender tarjetas. Cuando empezamos en México, la telefonía móvil tenía 30,000 o 35,000 clientes. En la telefonía móvil quedamos de que en 3 años iba a crecer a 200,000 teléfonos. Llegó a 230,000 y llegamos a tener 85 millones, ¿no? Ahorita creo que andamos en 82 millones de teléfonos. Lo bueno que hicimos en Telmex fue que sacamos Telcel de Telmex para que fueran competidores, porque era clásico que trataban que la celular no funcionara porque le iba a afectar a la otra. No, las pusimos a competir a las dos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo una entrevista especial, hoy tengo un foro especial, hoy tengo una entrevista que festejo porque llevo años persiguiendo. Y hoy probablemente sea una de las entrevistas que marque un hito en Cracks Podcast y espero que también marque un hito en tu propia vida. En lo particular le recomiendo este podcast porque está interesante en las entrevistas, cómo las hace, y ha entrevistado a un montón de personas, les pueden servir para sus clases, porque ha entrevistado deportistas, ha entrevistado empresarios, ha entrevistado a un montón de gente. Lo que quiero es que vean la forma que hace la entrevista. Él no es un entrevistador en sí, pero vean cómo saca las preguntas del contexto que tiene y saca las preguntas o obtiene las preguntas de lo que le están diciendo. Observación, análisis y pregunta.
Voy a adelantarle un poco para entrar directamente de lleno a la entrevista. Bueno, como tal. Tarahumaras que se acostumbran a tanto, son insuperables, o eran insuperables en ese sentido, ¿no? Hay un libro que se llama Nacidos para Correr, que por cierto es muy bueno, ya tiene yo creo que 15 o 20 años, no sé cuántos años tiene el libro, y menciona a los tarahumaras. Lo leí en la preparación para mi primer y único maratón que corrí en 2023, sí. ¿En dónde lo corriste? En Chicago. ¿Qué hiciste, 3 horas 10? No, un poquito más como 4:09. Pero es algo que nunca creí que iba a hacer en mi vida, así que ya palomeado. Pues muy bien. Ingeniero, bueno, más allá me decías del béisbol. Del béisbol, exactamente. En el béisbol habría que diferenciar pitchers y bateadores. Lo del fildeo es más difícil, pero en el caso de pitchers, los de hace muchos años, desde los que hacen más de 100 años, pues acostumbraban no solo a acabar los juegos, sino jugar muchos juegos en la temporada. Llegaban a ganar 40. Bueno, preguntas, interacciones, formas. ¿Se fijaron que no se metió? Estabas hablando de béisbol. Sí, señor, de béisbol. La idea no es pelearme con el entrevistado. La idea es hacer que el entrevistado exprimir la experiencia, exprimir lo que tiene este personaje y que nosotros, pues obviamente veamos la importancia de este personaje. Que de por sí, bueno, déjenme les cuento. Esto es un poquito este es un ejemplo tramposo, porque pues obviamente, ¿quién no quisiera saber un poco más de Carlos Slim? Yo sé que hay gente que le cae gorda porque es rico y porque ha hecho muchas cosas, pero a final de cuentas, es un personaje interesante en la vida económica del país. Por eso, pues, entrevistarlo tiene un mérito mayor. Estos serían unos ejemplos de este tipo de cuestiones, de géneros periodísticos. Como pueden ver, no se necesita ser el ultra reportero para hacerlo, pero sí se necesita un poquito de, esta observación, se necesita entendimiento de lo que vamos a hacer y posibilidad de narración, que eso lo vamos a ver el próximo lunes. Ahorita, por lo pronto, quiero terminar mi disertación con eso.